Fue sensible al Espíritu Santo. Lo felicito porque en este día se dispuso a alimentar su alma. Bendito sea Dios. Por eso el salmista exclamaba y decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria sea al Señor. Una alma agradecida, una alma que bendice a Dios, siempre será bendecida de parte de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos, es un gusto, es un placer, créamelo, bendito sea Dios, porque verdaderamente sabemos que los tiempos son difíciles. Los tiempos son malos, dice la palabra de Dios. Y estos tiempos, hermanos, se puede muchas veces mitigar un poco la preocupación, hermanos, escuchando la palabra de Dios, porque ella es la que consuela. Gloria sea al Señor. Así que, hermano, después de haber adorado y bendecido a Dios, vamos a ir a lo que es a la palabra santa del Todopoderoso. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan. Gloria sea al Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 9. Gloria sea al Señor. Estaremos leyendo varios versículos del mismo capítulo. Gloria sea a Dios. Una historia muy conocida, una historia, hermanos, donde verdaderamente tiene grandes enseñanzas. Bendito sea Dios. Y en esta mañana Dios quiere hablar a nuestras vidas. Amén. Dios quiere cambiar la situación que tú has intentado cambiar y no has podido. Déjame decirte que si hoy confías en Dios, Él puede hacer el milagro en este día. Bendito sea Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria sea al Señor. El Evangelio según San Juan, capítulo 9, estaremos leyendo del versículo 6 al versículo 12. ¿Lo tenemos? Gloria sea al Señor. Si ya lo tenemos, gloria sea al Señor. Estaremos leyendo la palabra, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice así: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se levantó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Ahora vamos a leer, gloria sea al Señor, del 18 al 27 del mismo capítulo. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Del 35 al 39. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no vean, vean, y los que vean sean cegados. Vamos a orar.
Gloria sea al Señor. En esa misma sintonía, hermanos, gloria sea al Señor, que estábamos en alabanza, vamos a orar. Es un momento prominente, es un momento especial, hermanos. Gloria sea al Señor cuando escuchamos el consejo de Dios. Alabado y buen Dios, soberano Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Mi alma le alaba, mi alma le exalta, mi alma le glorifica, mi alma reconoce su grandeza, su belleza, su amor, su fidelidad, su gracia. Estamos en esta mañana, Dios, en este lugar. Estamos en esta mañana, Dios mío, Señor, Padre eterno, Señor, apelando a su misericordia, apelando a su gracia, apelando, Señor, a su favor. Y es por eso, Padre, que en este momento, Dios, obviamente usted conoce la necesidad de cada uno de los que están en esta mañana, Dios. Solamente usted conoce, Señor, la aflicción, usted conoce el problema, usted conoce la desesperación, Dios amado, usted conoce la enfermedad, Dios del cielo. Pero en esta mañana, Dios mío, queremos ser conducidos, Dios, hacia ese camino de la resolución, Señor, a ese camino de la respuesta, Padre amado. Así que en este momento, Dios del cielo, le pido, Dios amado, que sea su Santo Espíritu orando, que sea su Santo Espíritu, Dios mío, trayendo, Señor, esa dirección, esa luz, Dios mío, que necesitamos, Padre, para poder entender sus propósitos, para poder entender, Dios mío, Señor, oh Dios de la gloria, Señor, el propósito por el cual estamos en este lugar. Así que en este momento, Dios, le pedimos, Dios, que usted rompa las cadenas, que usted traiga liberación, que usted traiga sanidad, que usted sea obrando, Dios del cielo. Oh Dios mío, Señor, su pueblo trae necesidad, su pueblo trae necesidad, Dios del cielo, y solamente usted lo puede suplir, Dios, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Oh, mi alma le alaba, Dios, mi alma le alaba, Dios mío, mi alma le alaba, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de su Hijo amado, Cristo de la gloria. Gracias, Dios, gracias, Señor, amén y amén. Tome su asiento, gloria a Dios. Una recomendación, hermanos. Si usted aún tiene su celular prendido, haga favor de apagarlo. Yo sé que muchos traen la Biblia en su celular, pero no vamos a dar un tema, hermano, de estudio, sino vamos a exponer un tema expositivo. No va a ser temático. Por ende, hermano, le pido que preste su atención y así no distraerá a los que están a su lado. Amén. Gloria sea al Señor. En esta preciosa mañana quisiera compartirles con un tema que Dios ha puesto en mi corazón desde hace días. Y el tema es: no es con saliva ni con lodo, sino con el poder de Dios. No es con saliva ni con lodo, sino con el poder de Dios. Alabado sea Dios. Una de las promesas, hermanos, que encontramos en el libro de los Hechos es que Dios dio esa promesa a la iglesia. Dios dio esa promesa para los que han nacido de nuevo, para los que Cristo, hermano, verdaderamente un día puso su mirada, los atrajo, los llamó, y estamos en esta mañana sentados en este lugar adorando y bendiciendo su nombre, dándole gloria, dándole alabanza. Bendito sea el Señor. Ese poder, hermano, está activo. Ese poder, hermano, más que nada, bendito sea el Señor, está presto para todo aquel que verdaderamente, hermano, desee ser lleno del poder de Dios. Bendito sea el Señor. A través de la historia, hermanos, mayormente de la iglesia primitiva, podemos ver un tremendo mover del Espíritu Santo, del poder de Dios, hermano, trayendo sanidades, trayendo, hermano, salvación al perdido, trayendo, hermano, confianza, trayendo, hermano, cada día, hermano, alimentando esa fe de aquel que la necesita. Bendito sea Dios. Amados hermanos, porque Dios dejó esa promesa para ustedes y para mí. Bendito sea Dios. Pero, amados hermanos,
Si nosotros nos vamos a un estado, hermano, analítico en nuestras vidas o en la vida de la iglesia, nos damos cuenta, hermano, que ese poder se ha detenido. Ese poder, hermano, como que está inoperante. Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el error? Pero por medio de las Escrituras, hermanos, vamos a ver, bendito sea el Señor, que la falla y el error no se encuentra, hermano, en la promesa que dejó Cristo, sino muchas veces en nosotros andar como cristianos. En nuestra fe, hermanos, en nuestra expresión hacia Dios, en nuestro compromiso hacia Dios, en nuestra entrega hacia Dios, bendito sea el Señor. Y es por eso, hermano, que Dios quiere que en esta noche, en esta tarde, una vez más volvamos a activar, volvamos, hermanos, una vez más a analizar nuestra vida para ver, hermanos, dónde se dejó de activar el poder de Dios. Para esto, hermanos, tenemos que analizar la situación que vivía esta familia. Y como punto número 1, hermanos, estaremos viendo, todos tenemos una situación que cambiar. Todos, hermanos, los que nos encontramos en este momento, tenemos una situación que cambiar. Sea económica, sea familiar, sea laboral, hermanos, sea, hermanos, cualquiera que sea de salud, hermanos, todos tenemos y poseemos una necesidad. Amados hermanos, y esa necesidad muchas veces nos lleva a tocar puertas, nos lleva a buscar soluciones, nos lleva muchas veces, hermano, quizás hasta el punto de una desesperación, a ir a lugares equivocados. Pero, amados hermanos, cuando nosotros volvemos en sí, hermanos, nos damos cuenta que aunque hemos ido a diferentes lugares, hemos tocado diferentes puertas, hemos preguntado en diferentes lados, la respuesta no ha llegado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque déjeme decirle que para esas situaciones no hay método humano, no hay solución humana. Para esas situaciones que el hombre está viviendo, solamente puede ser cambiada por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Podemos ver una familia que tenía un hijo que había nacido ciego. Amados hermanos, cuando hay un enfermo en casa, es algo, hermano, que no nada más sufre el que está enfermo, sufre toda la familia. Hay pesar, hay dolor. ¿Y saben cuál era lo trágico? Que esta familia ya se había acostumbrado a ese dolor. Se había acostumbrado, hermano, a esa congoja. Se había acostumbrado a ver a su hijo, hermano, vidente, a ver a su hijo, hermano, que lo tenían que llevar a sentarse en cierta esquina para pedir limosna, para que sobreviviera de la caridad de las demás personas. Amados hermanos, quizás tenían que gastar tiempo para conducirlo. Quizás tenían, hermano, muchas veces los padres que muchas veces estar con él, porque quizás llegaba otro más vivo y le robaban lo que le daban. No podía ver, no podía visualizar, pero esta familia se había acostumbrado. Se había, hermanos, muchas veces resignado a vivir en esa desesperación, en esa desgracia, hermano, porque ustedes y yo como padres podemos experimentar que cuando un hijo está enfermo, es como que el corazón se deshace. Y uno, hermano, en ese punto quisiera que esa enfermedad se pasara hacia uno para que el hijo estuviera sano, para que el hijo no sufriera, para que el hijo no le doliera lo que está afectado. Pero en esta ocasión, los padres vivieron hasta una edad madura, hermanos, esta desgracia y esta desolación. Punto aplicable. ¿Cuál es el problema que te está alejando de los caminos de Dios? ¿Cuál es el problema en el cual tú tratas de acostumbrarte?
¿Cuál es la enfermedad que tú tratas de aceptarla como diciendo, esta es mi cruz y la tengo que cargar? ¿Qué es lo que te está muchas veces quitando la paz en las noches? ¿Qué es lo que no te deja vivir confiado? ¿Qué es lo que te trae inseguridad, temor y miedo que muchas veces te lleva a un estado muchas veces depresivo, que no tienes ganas de hablar, de platicar, de cantar, mucho menos de alabar a Dios? ¿Qué es ese problema que quieres acostumbrarte? ¿Lo quieres tomar como normal? Déjame decirte que ese problema no es normal. ¿Por qué? Porque mismo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, no como la da la psicología, la medicina, no, sino una paz sobrenatural que pasa todo entendimiento. Bendito sea Dios. Estos padres sufrían, hermano. Estos padres, hermanos, muchas veces yo creo que se sentaron a llorar y dijeron, ¿por qué nos tocó esta suerte? ¿Por qué nos tocó este hijo? Quizás muchas veces hasta pensaron que hubiera sido mejor que él hubiera muerto. Amados hermanos, muchas veces así tratamos nosotros con nuestros hijos ciegos. No físicamente, sino espiritualmente. Y quizás, hermano, al trato de nuestros hijos que no quieren nada con Dios, que no son sensibles a una vida espiritual, a las verdades bíblicas, al camino de Dios, hermano, también sufrimos, también nos acongojamos, también, hermano, nos desesperamos, y muchas veces mejor pensamos que mejor fuera que murieran antes que se apartaran, o antes, hermanos, que nosotros los viéramos en caminos peores. Bendito sea Dios. Pero déjame decirte, iglesia, que esa no es la solución. Porque hay que reconocer una verdad sobre otra verdad, hermano. Que si nuestros hijos mueren lejos y alejados del camino de Dios, hermano, irán a parar a un sufrimiento eterno llamado infierno. Bendito sea Dios. Amados hermanos, tampoco podemos decir es mejor que no hubieran nacido. No, porque estamos en la omnisciencia, en la omnipotencia de Dios y en la voluntad de Dios que cada ser humano nazca sobre esta tierra. Bendito sea Dios. Y usted me puede decir, pero quizás sus padres no tenían el conocimiento que ahora tenemos. Claro que sí. Si tenían el conocimiento, ¿sabe por qué? Porque la misma historia me dice que ellos no reconocían a Cristo porque ellos tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. ¿A qué iban a la sinagoga? A escuchar la ley, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la instrucción que se había dado a Moisés para el pueblo judío. Bendito sea el Señor. Conocían las leyes levíticas, conocían, amados hermanos, verdaderamente el camino de Dios. Pero ¿por qué? ¿Por qué no clamaban al poder de Dios sus padres? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque llega el momento donde las fuerzas se acaban. Llega el momento, hermanos, donde verdaderamente la esperanza se agota. Llega el momento, hermanos, donde verdaderamente prefiere uno sufrir juntamente con los hijos o juntamente donde radica el problema que buscar una solución. Pero en esta tarde yo te digo, aquí está Dios para darte fuerzas. Aquí está Dios para fortalecerte. Bendito sea Dios. Aquí está Dios para levantarte y darte una vez más esa fe y esa esperanza que tú necesitas. Alabado sea Dios. Aquí está el Señor. Aquí está el Rey de la Gloria. Bendito sea Dios. Iglesia, tenemos que traer la solución a esa situación. Cualquiera que sea, iglesia, cualquier situación que tú estés viviendo, Dios tiene la solución. Dios puede darte la respuesta. Dios puede traer ese camino que tú debes de caminar para encontrar esa paz y ese confort en esta vida. Bendito sea Dios. Lo hizo con estas personas. Esta historia, hermano, no solamente empieza en el capítulo 9. Esta historia, hermanos, empieza en el capítulo 8 del libro de Juan.
donde vemos a Jesús, hermanos, librando a una mujer de la muerte que quería ser apedreada por los judíos. Después, hermanos, vemos que después de librarla, Jesús le dice: ve y no peques más. En eso, hermanos, estaba Jesús ministrando su enseñanza, su doctrina, el camino que el hombre tenía que entender. Y cuando les dijo, hermano, que verdaderamente Él era Jesús, la luz del mundo, Él era, hermano, el camino, la verdad y la vida, dice que en vez de rechazar, de aceptar, hermanos, las enseñanzas de Jesús, dice que agarraron piedras y lo corretearon, lo quisieron matar, lo quisieron apedrear. Jesús tuvo que oír, hermanos, ¿sabe para qué? Dice la palabra de Dios, porque su hora no había llegado. Amados hermanos, cuando Él sale de Jerusalén, Él llega y se encuentra con este ciego. Dice la palabra de Dios que Jesús lo miró. Jesús, hermano, no le pasó desapercibida la situación que vivía este joven, bendito sea Dios. Muchas veces, hermano, nosotros sentimos que para Dios somos indiferentes. No, muchas veces sentimos, hermanos, que ya no somos merecedores de la gracia y la misericordia de Dios. Que Dios ya no puede hacer nada en nosotros en la situación que estamos viviendo. Pero déjame decirte que el Dios que alabamos en este lugar no es cualquier Dios. Este Dios que está en este lugar es admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, bendito sea Dios. Y es Dios único, bendito sea Dios. Es Dios único, bendito sea Dios. Omnipotente, omnisciente, hermanos, que está presto para ayudar al necesitado. Que está presto para levantarnos, bendito sea el Señor. Está presto para fortalecer nuestra vida, bendito sea Dios. ¿Acaso es mentira, hermanos, la palabra que encontramos en el libro de Isaías, que dice: si mi pueblo se humillare y mi nombre fuera invocado, yo descenderé y les contestaré? No, es una gran verdad. Es una verdad irrefutable, hermano, que aquel corazón que viene dispuesto a buscar el rostro de Dios, dispuesto, hermano, a buscar la presencia del Señor, saldrá diferente, bendito sea Dios. Saldrá ministrado, bendito sea Dios. Jesús venía, hermanos, saliendo de la ciudad de Jerusalén, de este cielo, hermano, bendito sea el Señor. Y mira lo maravilloso del amor de Dios. Lo maravilloso, hermanos, de la gracia y la misericordia de Dios. Este ciego quizás obtuvo la instrucción, o quizás no. Te voy a decir por qué no. Porque en la cultura judía, cualquier persona que nacía con un defecto era rechazada. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento, la enseñanza, que él había nacido en pecado y que su situación que estaba viviendo era la paga que él tenía que vivir. ¿Para qué? Para que verdaderamente se diera cuenta de su pecado. Entonces quiere decir que este joven quizás no conocía los 5 libros de la ley. No conocía, hermano, ninguna instrucción bíblica. Quizás no conocía, hermano, un método de alabanza, un método de adoración. Amados hermanos, pero esto no impidió que el amor de Dios se plasmara sobre él. Esto no impidió, hermano, que verdaderamente Dios pusiera su mirada sobre él. Amados hermanos, viene Jesús, ve al ciego, una persona que nunca había visto un color, nunca había disfrutado la belleza de una flor, la belleza de un anochecer, la belleza de un amanecer. Nunca había, hermano, verdaderamente visualizado el rostro de sus padres. Pero ahora viene aquel caballero de la cruz. Aquel caballero que estaba siendo preparado para ser inmolado. Aquel caballero que los grandes eruditos, los grandes estudiadores lo querían matar. Pero se encuentra con este hombre necesitado y empieza a hacer lodo con su saliva. Los hermanos,
Y mire lo que es el poder de Dios. Dice la historia o algunos comentaristas que nosotros, hermanos, humanamente es ilógico que un ojo se cure echándole tierra o lodo, ya sea tierra seca o tierra mojada. Es más, hermanos, es algo contraproducente. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sentido cuando cae alguna basura, cae, hermano, algún ápice de lodo en los ojos, cae alguna partícula en los ojos. Es algo, hermano, que muchas veces los tenemos que cerrar e inmediatamente se pierde la visión momentánea. Pero, amados hermanos, esto nos enseña que para Dios no hay nada imposible, bendito sea Dios. Que para Dios, hermanos, bendito sea el Señor, todo, hermano, es posible. Pero hay un antídoto que hay que poner, y es la fe, bendito sea Dios. Amados hermanos, hace ese lodo, la unta, hermanos, en sus ojos y le dice: ve y lávate en el Siloé. ¿Por qué decía, hermano, y por qué el tema no es con lodo ni con saliva, sino con el poder de Dios? Porque, amados hermanos, podemos ver la evidencia que mientras puso el lodo, mientras hizo ese lodo, quizá le tapó los ojos, hermano, no sucedió el milagro. No sucedió, hermano, esa activación visual, sino hasta que fue y se lavó en el Siloé, en el enviado. ¿Sabían que Jesús es el enviado? El que llegó hace 2000 años, el que murió en una cruz por cada uno de nosotros, bendito sea el Señor. En este punto, hermano, nos enseña la importancia de la obediencia. La importancia de la obediencia, amados hermanos, de que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer los estatutos, los mandatos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estoy seguro, hermano, que si este joven no se hubiera ido a lavar al estanque de Siloé, hermano, se hubiera quedado ciego. Y aquí viene, hermano, muchas veces la prolongación de que no hay cambios en la situación que hemos esperado. Amados hermanos, Dios quiere obediencia más que sacrificios. Amados hermanos, Dios quiere una iglesia que obedezcamos. Dios quiere una iglesia, hermanos, que verdaderamente marquemos un esfuerzo para ir cambiando día con día a un estado espiritual. Dios, hermanos, no es la directiva de este lugar. No soy yo, hermanos, es la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que obedecer la palabra de Dios? Precisamente por eso. Porque son los pensamientos de Dios plasmados sobre estos 66 libros, bendito sea Dios. Y no hay, hermanos, que contradecirle. ¿Qué le podemos decir a Dios? ¿Qué podemos contradecirle a Dios? Si Él es el único y sabio, Él es el que va trascendiendo de generación en generación. Él es perfecto, Él es único, bendito sea Dios. Pero aquí entramos, hermanos, en por qué se ha detenido el mover de Dios. ¿Por qué se ha detenido el poder de Dios, bendito sea el Señor? Porque nos está faltando esa obediencia que demandan las Sagradas Escrituras, bendito sea Dios. Nos está faltando, hermanos, esa sumisión ante la palabra de Dios, bendito sea Dios. Y es por eso que no vemos el milagro. Sé que muchos en esta mañana, hermanos, están desesperados. Sé que muchos hermanos han pensado muchas veces hasta en quitarse la vida. Sé que muchas veces, hermanos, piensan que sería mejor ser de otra religión. Pero el problema no es eso. El problema es que nos está faltando obedecer la palabra de Dios. Así es, amén, amén.
El problema, hermanos, es que nos está faltando, hermanos, verdaderamente entregar nuestro corazón a Dios. Hermanos, podemos entender y saber ese texto que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, hermano, una serie de textos, hermanos, que en ellos radica gran verdad, pero poco lo estamos obedeciendo, bendito sea Dios. Y es por eso, hermano, que estamos en una decadencia del poder de Dios. Estamos en una decadencia, hermanos, donde no encontramos contentamiento al estar en este lugar. No encontramos contentamiento al ser hijos de Dios, al ser cristianos, bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Solamente hay un problema: la obediencia. La obediencia, hermanos. Pero Dios quiera que en esta mañana Dios sensibilice nuestro corazón. Dios sensibilice nuestra vida, hermanos. Y que en esta mañana podamos ser transformados por el poder de Dios. Bendito sea Dios. Y mira, amados hermanos, cuando Dios haga el milagro, tenemos que ser doblemente agradecidos con Dios. Cuando Dios haga el milagro, hermanos, tenemos que ser doblemente agradecidos con Dios. Porque, hermanos, se puede activar el poder de Dios un día, quizás una semana, quizás un año, quizás 2, hermanos, pero de ahí empezar a menguar, donde se acaba el agradecimiento hacia Dios. Y les voy a enseñar cómo el enemigo disfraza. No niega los milagros, pero sí los disfraza. Aquí encontramos 3 cuestionamientos hacia el hombre que había sido ciego. El primero es de los vecinos. Amados hermanos, le decían: tú eres aquel que se sentaba a pedir limosna. Él decía: yo soy. Otros decían: no, yo creo que es una imitación, yo creo que se llevaron al ciego y nos dejaron uno que vive. Se me hace que de chico tuvo un gemelo y ahora llegó y ya no los cambiaron. Amados hermanos, la segunda cuestionamiento era los judíos. Los judíos preguntaban a su padre: ¿cómo es de que vio este ciego? ¿Cómo es? ¿Es verdad que este es su hijo que ustedes dicen que nació ciego? Ellos decían: sí, él es. Hermanos, y a la final llegan con este hombre. No dice su nombre, pero lo vamos a poner ciego. Y le dicen: cuéntanos una vez más, ¿cómo es que ahora ves? ¿Cómo es que ahora tú puedes visualizar los colores? Puedes visualizar el físico de las personas. ¿Cómo? Les dice este hombre: ¿cuántas veces ya se los he dicho? ¿Y no lo creen? ¿Acaso quieren también ser sus discípulos? Esto me lleva, hermanos, a una enseñanza y a una confirmación de que en el corazón de este hombre, hermano, había un tremendo agradecimiento. Así es. Había una gratitud, hermano, por saborear el rojizo de una rosa, hermano. El saborear el ocaso, hermano, de un atardecer. El saborear, hermano, el mover de unas nubes, que lo único que pensaba era en agradecerle a Dios. Él. Pero ¿sabe, hermano, por qué le preguntaban los judíos? ¿Por qué le preguntaban sus vecinos? Porque ellos querían saber si el lugar de donde habían recogido el lodo tenía alguna propiedad curativa. Ellos querían saber: oh, hemos encontrado un lugar milagroso, hemos encontrado un lugar donde de ahí, si tú agarras tierra y te la pones en los ojos, te puedes curar. Es más, si tú combinas la tierra y tú combinas la agua del Siloé, algo milagroso resulta. La gente que no quería agradecer a Dios y a reconocer a Jesús, hermano, como el poder viviente, hermano, andaba buscando una solución humana. Déjeme decirle, hermano, que en la iglesia hay esos deseos.
Hay esos deseos, hermanos, de encontrar una solución, un lodo milagroso, hermanos. De encontrar un estanque Siloé, hermanos, para que nosotros podamos traer solución al problema, a nuestra situación. Pero no reconocer a Jesús de Nazaret, bendito sea Dios. No reconocer al enviado, bendito sea Dios. Y es por eso, hermano, que el milagro de Dios se ha detenido en nuestras vidas. Y es por eso, hermano, bendito sea el Señor, que el problema en vez de irse mitigando, en vez de irse erradicando, hermano, bendito sea el Señor, parece que va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va trayendo más congoja, y va trayendo más desgracia, va trayendo más desesperación. ¿Sabes por qué? Porque tú lo quieres curar con simplemente lodo y un poco de agua, bendito sea Dios. Vas al psicólogo, vas que te aconseje tu familiar, vas que te aconseje fulano, vas que te aconseje sultano. Pero más, hermanos, ¿sabes por qué muchas veces la consejería pastoral se ha detenido? Porque no hay mejor consejo que puede dar a un pastor que el decirle a una persona: si tú quieres ver la solución de tu problema, busca el rostro de Dios orando y Él te lo dará. Podemos traer cimientos, hermanos, cimientos psicológicos de Freud y de cualquier otro psicólogo, hermano. Pero esos pensamientos solamente llegan y minan el cerebro. Pero lo que el hombre necesita es un cambio de corazón. Así es, el hombre necesita, hermano, un cambio de sentimientos. Así es. Para poder verdaderamente, hermano, activar el poder de Dios. Amén, gloria a Jesús. Estos hombres no preguntaban para seguir a Jesús. Estos hombres no preguntaban para decir verdaderamente: Dios, Jesús ha evidenciado que es el Mesías, que es el enviado, que es el que necesitamos, el que nos va a libertar. No, hermanos, estos hombres preguntaban a este hombre para que les diera la respuesta humana, no la respuesta espiritual, bendito sea Dios. En esta tarde yo te digo, tú necesitas la ayuda de Dios. Tú necesitas la ayuda de Dios, bendito sea Dios. Miren, hay esposas que necesitan que su esposo cambie. Y muchas veces eso, hermano, eso confiere o nos lleva a caer en pleitos, en discordias, hermanos. Pasan años y no cambia. ¿Sabes por qué? Porque el cambio no está en cualquier palabra poderosa. No está, hermanos, empezar quizás en una discusión. No está empezar a obtener más posesiones. No está empezar, hermanos, en cualquier estatus social. No. La solución está en oración, bendito sea Dios. Amén, amén. Vamos, hermanos, tenemos familiares que no son salvos, que están hundidos en los vicios, que están hundidos en el alcohol, en las drogas, no quieren nada con Dios. Los jóvenes, hermanos, no quieren nada con Dios. Y que no muchas veces vemos como el chavo decía, ¿quién podrá ayudarme? Amados hermanos, pero la ayuda está más cerca de lo que pensamos. Su nombre es Jesús. Enfermedades, hermanos. Amados hermanos, que verdaderamente necesitamos la ayuda de Dios. Estado emocional, hermano, que necesitamos la ayuda de Dios. Yo no sé tú, pero yo no sé si tú ves la verdad del mundo. Yo no sé si tú ves la realidad del mundo. Yo no sé si tú ves las pandemias, las epidemias, los conflictos bélicos. No, yo no sé si tú visualizas, hermano, lo que se avecina de lo que es la economía, el colapso económico. No sé si tú visualizas que cambias uno de 500 y ya no te dura para nada. Esto nos está llevando a los tiempos de dolores. Los tiempos proféticos, hermanos. Y nosotros como padres, nosotros como proveedores, bendito sea el Señor, nos desesperamos y decimos, ¿qué hacemos? Tengo que buscar un part-time, tengo que buscar otro trabajo, tengo que esto, tengo que el otro. Pero si no hacemos eso, ¿qué va a pasar? Nos vamos a alejar de la iglesia. Esa no es la solución. La solución es
volver a activar el poder de Dios. Amén, amén. ¿Acaso es mentira lo que dice la palabra? Que nunca habrá un justo desamparado. Amén, amén. ¿Acaso es mentira lo que dice la palabra? Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No. No, hermanos. Él está con nosotros. Él está con nosotros, hermanos. Pero, amados hermanos, tenemos que cambiar. Tenemos que volver a activar el poder de Dios. ¿Cómo, hermanos? Y con esto concluyo. Este hombre, hermanos, en su ceguera, en su diario vivir, en su posición como limosnero, oía un alboroto. Oía, hermanos, que hablaban de un tal Jesús, que a los que había sanado, algunos eran agradecidos, pero de parte de los judíos decía que era un impostor. De parte de quizás de la sociedad de alta clase, quizás se escuchaba y decía: nosotros no podemos aceptar un Dios humilde. Quizás los filósofos decían: su doctrina es muy efímera y pasajera. Este hombre solamente escuchaba de Jesús, pero a pesar de todo eso, a la final decían: es un tal Jesús. Es un tal Jesús. Cuando este hombre recibe el milagro, no se presentó Jesús. No le dijo: mira, yo soy Jesús el milagroso y te voy a hacer este milagro. No. Es más, dice la historia que Jesús ya no esperó para ver la obediencia de este hombre. Dice que en cuanto Jesús le untó el lodo en los ojos, dice que Jesús se retiró porque tenía que seguir haciendo su misión. Amados hermanos, este hombre va, se lava y empieza a sorprenderse, hermanos. Yo creo, hermanos, por la palabra, que cuando este hombre empezó a ver, hermanos, él tuvo un gran deseo: conocer a Jesús, el que lo había sanado, a Jesús, el que le había hecho el lodo, a Jesús, hermano, que le había otorgado la vista por el que él nunca la había tenido. Hermanos, y empezó una búsqueda intensa. Pero sabe, hermanos, dice que mientras él se paseaba por su colonia, era tanto Jesús como iba de un lugar a otro, que le era imposible, hermanos, encontrarlo. Pero aquí dice la palabra de Dios en los últimos versículos, que en ese momento, hermanos, dice que fue a la sinagoga, fue, hermano, donde él pensó encontrar a Jesús. Él fue, hermano, donde se hablaba de Dios. Pero dice que en vez de dejarlo entrar, dice que lo expulsaron. Dice que él, hermanos, en vez de recibir esa dirección o esa directriz, lo rechazaron. Yo me imagino que decía: ¿dónde encontraré ese hombre? ¿Dónde estará ese Jesús? Yo quiero conocer a Jesús ahora. Quiero ver su rostro, quiero ver su estructura corporal, quiero ver su mirada. Amados hermanos, después de muchos intentos, este hombre se fue resignado a no conocer quién le había sanado. Pero una vez más, hermano, en el capítulo 35 del versículo 9, dice esta palabra: oyó Jesús, no el ciego, el que era ciego, sino oyó Jesús que habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo:
¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. El que has visto es él. Amados hermanos, imagínense este encuentro maravilloso. En los hospitales, hermanos, hay muchos comentarios que cuando un doctor, en la voluntad permisiva de Dios, trae, hermano, el método necesario o específico que necesita el hombre, que quizás ya tiene pocas probabilidades de vida o de sanación, hay mucha gente agradecida. Hay mucha gente, hermano, que regresa a los hospitales ya en un estado sano. Hermanos, lleva verduras. Dicen que han llevado hasta puerquitos, guajolotes. Muchos llevan arreglos florales. Muchos llevan canastas de frutas. Porque el ser humano, hermanos, piensa que es el hombre quien da la sanidad. Que es el hombre quien otorga la solución. Pero déjenme decirle, hermano, que la sanidad proviene de Dios, sea cual el medio que luce, bendito sea Dios. Entonces, hermanos, podemos ver este encuentro o leerlo muy simple, pero vamos a ir al corazón de este hombre y al corazón de Jesús. A un Jesús, hermano, ahí no le mostró, no le dijo, hermano, yo soy el que te sané, mira, agradéceme o tráeme esto, no. Él le dijo, hermano, bendito sea el Señor, que Él era el que venía al salvar al mundo. Él le dijo, Jesús, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el poder de Dios? Y este hombre le dijo, ¿quién es para que yo crea? Y le dijo Jesús, es el que has visto, el que habla contigo, Él es. Él es el que te sanó. Él es el que te regresó la vista. Amados hermanos, si encontramos una frase que dice, y le adoró. Y le adoró. Amados hermanos, podemos ver en esta adoración, quizás lo abrazó, quizás cayó de rodillas, quizás le dijo fuertemente, gracias Jesús, gracias Señor por la vista, gracias porque durante muchos años estuve en tinieblas y ahora mis ojos pueden ver la luz del día, bendito sea Dios. Eso es lo que activa el poder de Dios. Una vida agradecida con Dios. ¿Sabes, hermano? Y anoche que estudiaba y meditaba todo esto, Dios ha hecho grandes milagros en nuestras vidas. Si preguntamos a uno por uno, tú has recibido un milagro. Y el mayor milagro es la vida eterna. Ese es el mayor milagro. Ese es el mayor milagro. Amados hermanos, muchos nos ha cambiado la economía. Muchos nos ha cambiado nuestro carácter, nuestras emociones. Muchos ha cambiado nuestro matrimonio, hermano, o nos ha cambiado a nosotros para que nuestro matrimonio prevalezca. Amén, amén. Muchos hermanos, mire hermanos, dice el salmista, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Esto significa, hermano, que Dios llena de favores al hombre cada mañana. Dios, hermano, tiene ya las bendiciones del día de mañana para cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Pero ¿sabe qué ha perdido la iglesia? El agradecimiento. Así es, amén. El agradecimiento, hermanos. Enseñábamos el viernes acerca del amor. El amor agape, hermanos, que demanda las Escrituras.
Un amor sin condición, un amor, hermanos, que verdaderamente nos lleve a una entrega, a un esfuerzo, a una pasión. Amados hermanos, ese amor se ha erradicado de la iglesia. Es difícil, hermanos, porque muchas veces estamos en este lugar por lo que Dios nos da, no por lo que Él es. Estamos en este lugar, hermanos, verdaderamente porque muchas veces queremos solamente traer un poquito, hermano, de placer o de paz a nuestra conciencia, pero no por lo que Él es, bendito sea Dios. Hacía una pregunta el viernes en la enseñanza y decía: ¿qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto amas a Dios, bendito sea Dios? No me conteste nadie. La respuesta se las voy a dar en general. ¿Sabes qué tanto tú demuestras el amor hacia Dios? El tamaño de tu obediencia. El tamaño de tu obediencia, hermanos. Podemos decir muchas palabras bonitas. Podemos decir muchas palabras, hermanos, acompañadas de oratoria, acompañadas, hermanos, de un léxico muy floreado, un léxico, hermano, aún hasta muy bíblico. Pero si ustedes y yo no obedecemos su palabra, hermano, bendito sea el Señor, no le estamos amando, bendito sea Dios. Alabado Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice su palabra: si me amáis, guarda mis mandamientos. Dios. Y no son los 10 mandamientos, son varios mandamientos. Y les he dicho, hermanos, y les digo en esta preciosa mañana, muchos podemos venir los viernes a aprender la palabra de Dios y no lo hacemos. Respeto cuando tu horario de trabajo no te deja venir a la iglesia. Lo respeto porque también tenemos que ser responsables. Tenemos que ser ejemplos, hermanos, como hijos de Dios, como obreros, como en la posición que ocupemos. Pero si tú tienes el tiempo y prefieres estar en la casa, hermanos, haciendo otras cosas menos venir a aprender la palabra de Dios, hermanos, no estás obedeciendo la palabra. Hermanos, si se les hace la invitación, vengamos los miércoles. Vengamos a clamar, hermanos. Si tú supieras verdaderamente cómo el enemigo se aglomera en contra de la iglesia, cómo, hermanos, el enemigo está mandando dardos de frialdad, dardos, hermanos, de pensamientos torcidos. El enemigo, hermano, cómo está destruyendo, hermano, esta sociedad y en la cual también se lleva, hermanos, a las familias. Estaríamos aquí los miércoles orando, hermanos, clamando: Señor, sostén a tu iglesia. Señor, sosténnos en el trabajo. Señor, sostén mis finanzas. Señor, sostén a mi familia. Señor, hazme sensible a tu palabra. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus estatutos. Pero estamos mejor cómodos detrás del televisor. Bueno, el televisor ya sale obsoleto. Estamos cómodos atrás del TikTok, de un celular, de una tablet. Estamos atrás, hermanos, de cualquier entretenimiento que solamente está envenenando tu mente, pero que tu corazón está vacío, que tu corazón está hueco, que tu corazón está hambriento de un Dios, y no cualquier Dios, sino de un Dios vivo que hace milagros y restaura las vidas. Conclusión: ¿seguirás viviendo en esa decadencia espiritual? ¿O nos uniremos en buscar el poder de Dios? Nos uniremos, hermanos, en buscar el rostro de Dios. No sabemos, hermanos, qué enfermedad nos depara el día de mañana. No sabemos, hermanos. Te voy a decir el por qué. Porque ahora el alimento es, hermanos, lo que más contaminado está. Cualquier, hermano, que nosotros veamos, nosotros nos estamos alimentando, hermano, de células cancerígenas. Amados hermanos, porque verdaderamente muchas veces decimos: no, es que aunque queramos ser veganos, queramos comer pura verdura, no se puede, hermano, a fuerza tenemos que ir a las carnes. Las carnes es lo más contaminado, hermanos. Ya todo el alimento, hermano, que se obtiene en las forrajeras está contaminado con clenbuterol. Y eso en el ser humano produce cáncer, hermanos. No estoy diciendo ni te estoy diciendo, no, que mañana no, hermanos, Dios nos guarde, y créanmelo que oramos para que Dios guarde a su iglesia.
Pero déjame decirte, hermano, que si el día de mañana algo pueda pasar en nuestras vidas, tenemos a Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, bendito sea Dios. Pero también ese Jehová Rafa demanda obediencia. Demanda, hermano, consagración. Demanda compromiso. ¿Acaso no es triste, hermanos? Y voy a entrar de lleno y te lo tengo que decir. Que hoy el culto es a las 11 y no todos trabajamos. No todos, hermanos, hoy tenemos compromisos laborales. Pero como es Dios, tiene que esperar. Necesitamos disciplina. Así es, amén. Tienes que traerle lo mejor a Dios. Tienes que traer un corazón a Dios disciplinado y bueno. Si hoy es a las 11, hermano, estemos listos a las 10:30. Vengamos aquí a amontonarnos y decirle: Señor, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, Señor. No sabemos quién venga enfermo, no sabemos quién venga triste, no sabemos quién venga desahuciado, no sabemos las almas que aún están prestas para ir al infierno, Señor. Pero si llegamos a este lugar, tú puedes hacer tu obra. Tú, Señor. Pero nos hemos conformado, hermano, solamente con saber de la saliva y el lodo. Nos hemos olvidado del poder de Dios que se activa solamente humillándonos delante de Él. Así es, amén, amén. Nos ponemos sobre nuestros pies. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Empieza a darle gracias a Dios. Oh, bendito Dios, Señor, he predicado su palabra. Oh, Espíritu Santo, muevas en este lugar. Espíritu Santo, muevas en este lugar, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo.